Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que nos estás oyendo y leyendo. Mi nombre es Yogli Suárez, soy pastor y hoy es 25 de abril del 2025. Feliz viernes, día 115 y faltan 250 para el fin de este 2025. El tema que nos toca en el Giro hacia Dios es Epsilon. Me gustaría compartir entonces algo sobre esta palabra. Ya este tema ha sido bien explicado en los giros anteriores y yo quiero referirme más a una palabra que comienza con Epsilon, de las varias que encontramos en el Nuevo Testamento. Por lo que este giro va a ser un poco más educativo en los términos teológicos y eclesiásticos, comenzando con algunas palabras que comienzan con Epsilon, una pequeña definición de la palabra escogida, hermeneía o hermenéutica, y luego dos textos donde hacemos unas preguntas interpretativas. Perdone, pero no puedo dejar de ser maestro. En el Nuevo Testamento, algunas palabras griegas que comienzan con la letra epsilon incluyen términos importantes, aunque la mayoría de las palabras griegas que aparecen en el Nuevo Testamento están transliteradas al español. La raíz de muchas de ellas proviene del griego original, en que la letra epsilon ocupa una posición destacada. Aquí presento algunas palabras que comienzan con epsilon en griego. Evangelion. Evangelio. Esta palabra significa buena nueva o buenas noticias, y es la raíz de la palabra evangelio, que se usa para referirse a los libros del Nuevo Testamento que relatan la vida, enseñanza, muerte y resurrección de Jesucristo. Epitimesis. Reprensión. Esta palabra se refiere a una corrección o reprensión. En algunos pasajes se refiere a la acción de reprender a alguien por su comportamiento o por un error. Eclesia, iglesia, significa asamblea o congregación. Aunque la palabra griega original tenía un sentido general de reunión de personas, en el contexto cristiano llegó a usarse para referirse a la comunidad de los creyentes. Elpis, esperanza. Esta palabra significa esperanza y se refiere a la expectativa confiada en las promesas de Dios, especialmente en el contexto cristiano. Epiginosko, conocer. Se usa para indicar un conocimiento profundo, personal y experimental, especialmente en relación con el conocimiento de Dios o de Cristo. Hermeneía, interpretación. Aunque no es tan común en el Nuevo Testamento, se refiere a la acción de interpretar o explicar especialmente las escrituras o los mensajes divinos. Cada una de estas palabras mencionadas tiene un significado profundo y está relacionada con conceptos centrales del cristianismo. Quiero usar esta palabra que la encontramos en 1 Corintios 12:10 y en otros textos, y es hermeneía, interpretación, y que por las reglas gramaticales de nuestra lengua español comienzan con H y no con E. La hermenéutica bíblica es la disciplina que se encarga de estudiar los principios y métodos para interpretar correctamente la Biblia. Su objetivo principal es entender el significado original de los textos bíblicos en su contexto histórico, cultural, lingüístico y teológico, y cómo ese significado puede aplicarse en la actualidad. Algunos aspectos importantes que considera la hermenéutica bíblica son el contexto histórico y cultural, entender el entorno en que se escribió el pasaje, costumbres, política, geografía, etc. El lenguaje y la gramática. Analizar el significado de las palabras en hebreo, arameo, griego, los idiomas originales de la Biblia. El género literario, reconocer si se trata de poesía, narrativa, profecía, parábola, etc., ya que cada género tiene sus propias reglas de interpretación. El contexto teológico, considerar cómo encaja el texto dentro del mensaje general de la Biblia. Y 5, la intención del autor, buscar lo que el autor quiso comunicar a sus oyentes originales. Sola escritura es una de las características de la Reforma Protestante. Uno de los principios claves de la Reforma Protestante es que la Biblia es la única autoridad suprema en cuestiones de fe y práctica. Esto implica que cualquier interpretación debe surgir del texto bíblico mismo, sin depender de tradiciones humanas o autoridades externas. 2. Interpretación literal, histórica y gramatical. Los intérpretes protestantes suelen usar el enfoque literal, gramatical, histórico, lo que significa literal. Se interpreta el texto en su sentido normal, salvo que haya razones claras para entenderlo de forma simbólica o figurada. Gramatical, se estudia la estructura del lenguaje y el significado de las palabras en el idioma original. Histórico, se considera el contexto histórico en que fue escrito el texto.
3. El Espíritu Santo como guía. En la teología protestante se cree que el Espíritu Santo ilumina al creyente para que entienda la Escritura. Sin embargo, esta iluminación no significa que cada interpretación sea válida. Debe ser coherente con el mensaje general de la Biblia. 4. La claridad de la Escritura. Otro principio protestante es que la Biblia es clara en sus enseñanzas esenciales, especialmente en lo que respecta a la salvación. No se necesita un intérprete oficial para entender lo más importante. 5. La Biblia interpreta la Biblia. Se usa el principio de que los pasajes más claros ayudan a interpretar los más difíciles. Esto se llama analogía scripturae, o sea, analogía en la Escritura. Para este giro escogí el siguiente versículo, que está en 2 Corintios 10, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Aunque este verso se está refiriendo al don de interpretar las lenguas espirituales, lo quiero usar para el arte de la interpretación de los textos bíblicos. Como acabamos de pasar la llamada Semana Santa o Semana Mayor, y sobre todo por la celebración del Domingo de Resurrección, para este giro quiero usar, para hacer un poco de hermenéutica, dos textos de la Escritura: Marcos 16, 1 al 8 y Juan 20, 1 al 10, todos en la Nueva Traducción Viviente. El texto bíblico, primero, Marcos 16, 1 al 8. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir. En el camino se preguntaban unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra era muy grande y ya estaba corrida. Cuando entraron a la tumba, vieron un joven vestido con un manto blanco sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo: no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Vayan y cuéntenle a los discípulos, incluido a Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. El segundo texto, Juan 20, 1 al 10. El domingo, por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Le dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar dentro y vio los lienzos de lino apoyados allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró a la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. ¿Cómo vamos a trabajar esto en desarrollo? ¿Cómo lo explicaríamos estos textos? Aquí entra la palabra que escogimos: interpretación, o sea, hermeneía. En el primer texto quiero resaltar la preocupación de las mujeres. Ya aquí comenzamos a interpretar. En el texto, entre el contexto cercano, para entender la preocupación de las mujeres, que era la piedra que habían de mover para entrar y ungir el cuerpo del Señor. El punto siguiente es solo para información y que conozcamos parte del pensamiento judío del primer siglo, o sea, dentro del contexto histórico ahora. Se hacía esto en la cultura judía por dos razones: lo de ungir el cuerpo. Aunque el entierro se hacía lo antes posible, se usaban ungüentos y especias, probablemente mirra y aloe, para retardar el olor y la descomposición. Volver al sepulcro los 3 días podía también tener un fin práctico: reafirmar la muerte y añadir más ungüentos. También se creía que el alma permanecía cerca del cuerpo hasta el tercer día. Por eso ungir el cuerpo al tercer día tenía un simbolismo especial. Era una forma de honrar al difunto antes de que el alma se separara definitivamente. En algunas interpretaciones judías antiguas se pensaba que el alma planeaba cerca del cuerpo durante 3 días con la esperanza de volver. En el camino, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada? Las mujeres estaban preocupadas por quién iba a mover la piedra que se usaba para entrar. Recuerden que Jesús, para resucitar al Lázaro, él pidió que removieran la piedra. Eso está en Juan 11:39. Aquí surge una pregunta interesante para la reflexión y enseñanza. ¿La piedra fue movida para que Cristo saliera de la tumba, o la piedra fue movida para que las mujeres supieran que Cristo había resucitado? Escriban en algún comentario que tengan sobre esto de la piedra. ¿Por qué se movió la piedra? ¿Para que Jesús resucitara? ¿O porque las mujeres
se dieran cuenta que Jesús había resucitado. En el segundo texto quiero resaltar 3 cosas. ¿Por qué el otro discípulo, que se cree que es Juan, el autor del Evangelio, llegó hasta la tumba y vio los lienzos, pero no entró? Alguno, aunque después sí lo hizo. Pero Pedro sí entró, él también notó los lienzos del lino allí, pero el lienzo que había descubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte. Aquí tengo una pregunta: ¿por qué estaba aparte el lienzo que tapaba la cara y estaba doblado, mientras los otros estaban puestos allí sin orden? Quiero dejar claro que lo que voy a escribir ahora es una interpretación bíblica. No es una interpretación bíblica, sino que es una costumbre cultural judía. En la cultura judía del primer siglo existía una costumbre en que un maestro o amo, cuando comía y dejaba la mesa su servilleta doblada, era una señal para el sirviente. Si la dejaba hecha un bulto, significaba que había terminado y él podía recoger la mesa. Pero si la dejaba doblada y aparte, era señal de que volvería. Así, bajo esta interpretación simbólica, se cree que el lienzo doblado en la tumba sería una señal de Jesús diciendo: no he terminado, volveré. Para pensar, ¿tendrás o tendremos alguna piedra que quitar de nuestra vida? Y segunda, ¿crees verdaderamente que Jesús resucitó y que, como Él dijo, volverá otra vez? Aquí termino este giro hacia Dios y los dejo interpretando. Dios les bendiga, les dé sabiduría, paz y bien.